Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y en este viernes le doy la más cordial de las bienvenidas al profesor Antonio Álvarez Mesa. Profesor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Y muy contento y especialmente porque ya veo bien a mi amigo que la semana pasada se tuvo que ausentar por cuestiones de salud o más bien de falta de salud, pero ya, ahí va. Sí, ya gracias a Dios ya estamos mucho mejor. Y bueno, en este día muy contentos de recibirlo y de escuchar el tema que el día de hoy nos tiene preparado, que es máscaras y espejos. Sí, mire, cada persona en la mayor parte del tiempo es apariencia. De hecho, la palabra persona etimológicamente significa máscara. Ajá. Originalmente en griego, prosopón, pues es persona, pero se le llama máscara, eh, se le llama máscara el significado etimológico de persona, porque en el antiguo teatro de Grecia los actores usaban caretas, máscaras de madera, a la hora de representar un personaje, a la hora de actuar, por supuesto, para el público. De ahí viene la palabra persona, careta, máscara, rostro aparente, eh, una personalidad que mostramos sin ser originalmente la auténtica, la genuina, la verdadera. Decía Usigli, por cierto, dramaturgo mexicano, el autor del Gesticulador, que el mentiroso a final de cuentas acaba por creer sus propias mentiras. Un filósofo francés de mucho impacto en ciencias sociales, el filósofo marxista estructuralista Althusser, nos dice que la ideología engaña también a los que están en la pirámide del sistema, a los beneficiarios de la sociedad inicua, de la sociedad injusta. Entonces es fácil creer en la mentira. En la península indostánica, en la antiquísima, en la cultura de la India, que fue permeada por varias cosmovisiones religiosas y filosóficas, el término maya se refiere a eso de ilusión, artificio, engaño, apariencia, la realidad no auténtica, pero que tiene un gran impacto en nuestra conducta, en nuestros actos, en nuestras reacciones, en nuestros sentimientos y, por ende, en nuestro bienestar o ausencia de este, en nuestro bienestar vital. Eh, Carl Rogers, y basándose en Jung, aunque quizá no lo reconoció, Jung decía que todo ser humano consta de persona y sombra. Ajá. Las dos son partes, son componentes de cualquier ser humano, de cualquier individuo. Y la persona es la careta, lo que mostramos, lo que reconocemos y lo que queremos que otros reconozcan. Y la sombra es lo que nos negamos a ver y que muchas veces otros lo ven antes de nosotros, antes que nosotros. Es nuestra personalidad falsa, pero parte de la evolución, del desarrollo humano genuino, benéfico, es reconocer nuestra sombra y ver que así somos, el ser humano es contradictorio. Decía Gibran Jalil Gibran, soy la flama y soy el seco matorral y una parte de mi ser quema y consume a la otra. Y las cosmovisiones mesoamericanas, basadas en el Toltecayotl y por supuesto en las visiones de las cosmovisiones que florecieron en el Valle del Anáhuac, siempre se habló de la dualidad, entendiendo por dualidad pues esa contradicción inherente a toda criatura, principalmente a los seres humanos. Y Ometeotl pues es el señor de la dualidad. Es anterior en su cosmogénesis y en su cosmovisión a otras deidades que adquirieron una gran importancia, pero son derivadas como Huitzilopochtli, como Tezcatlipoca, como Quetzalcóatl, en fin.
la Coatlicue, en fin, antes de ellos es Ometeotl, Ajá. que es el señor de la dualidad. En la Grecia consagrada, clásica, venerable de la filosofía, de la literatura, de las artes, estamos hablando de la Grecia clásica, el teatro era mucho, pero mucho más que un mero entretenimiento. Ujú. Desbordaba cualquier pasatiempo. El teatro era una actividad sagrada. ¿Cómo que una actividad sagrada? Sí, el teatro nos ponía en contacto con lo divino y purificaba. ¿Cómo que purificaba? Sí. De hecho, la palabra teatro, que significa lugar para ver o sitio para mirar, el teatro por antonomasia era la tragedia. Y la tragedia, que siempre lo asociamos con hechos infaustos, Ujú, cierto. con noticias dolorosas, con cosas nefastas que pasan, un accidente que deja heridos o muertos, una guerra, enfermedades cruentas, en fin, eso lo asociamos con tragedia, Ujú, sí. viene de macho cabrío. Eh, eh, para propiciar las buenas cosechas, había rituales que buscaban la fertilidad, la abundancia de frutos, la vitalidad, la exuberancia, el bienestar de individuos, pueblos, sociedades. Y Tragos tiene que ver con el macho cabrío, por ejemplo, con Dionisos, Ajá. que es el dios del vino para los antiguos griegos, en Roma se llamó Baco, pero el teatro iba más allá también de Dionisos y rendía culto a fuerzas sobrenaturales que tenían un gran impacto, por supuesto, en la naturaleza y en la sociedad. Ajá. Aristóteles, que era todo menos crédulo, decía que la función de las artes en general y del teatro en particular era una función catártica. Ujú. ¿Y qué es eso de catarsis? Bueno, catarsis significa purga. Y al escuchar o leer la palabra purga, pues quizá experimente cierta repugnancia porque asociamos la purga con la expulsión violenta de excrementos. Ujú. Pero purga significa purificación. La misma purga digestiva del sistema digestivo que implica expulsión de excrementos y puede también provocar vómito, pues es una purificación. Una persona que esté intoxicada y saca aquello que le está haciendo daño, empieza alivio, empieza a experimentar alivio, se está curando y quizá experimente la sanación, que ya vimos que no es lo mismo aliviar, curar, sanar. Ajá, claro. Eh, Simplemente, por ejemplo, un adolescente que con sus amigos toma y toma cervezas u otras bebidas y se siente muy mal y vomita. Ujú. Aquí en el español mexicano, el dialecto mexicano del español, decimos guacareó. Sí, claro, sí. Bueno, desagradable y todo, molesto, vergonzoso y todo, es un hecho que después de vomitar empieza la recuperación. Ajá. No siempre se logra, pero en la mayoría de los casos se logra. ¿Por qué? Porque es una purificación. Ujú. El teatro purifica afectivamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, por el teatro clásico, el teatro de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides y de otros grandes dramaturgos en tiempos modernos, pues un William Shakespeare, en fin, tantos grandes
dramaturgos. En las artes en general, pero el teatro en particular, tienen esa función catártica, que catarsis significa purga, pero purga significa purificación. Por eso, por ejemplo, para los católicos, en eso se separan de la mayor parte de las otras confesiones cristianas, con excepción de los ortodoxos y de los anglicanos originales y de los católicos coptos o de ritos de Oriente. La mayor parte de las confesiones cristianas no, hablan de cielo e infierno, cielo o paraíso frente al infierno. Los católicos, aparte, creen en el purgatorio. Ah, cierto, sí. Y el purgatorio sería, las palabras traicionan y son insuficientes, pero sería la purificación. Que la persona que ya merece la salvación, pero tiene que purificarse para entrar al reino de los cielos, Sí, en sí. plenitud y disfrutar la visión beatífica de Dios y la bienaventuranza plena. Bueno, eso es en la cosmovisión cristiana católica y en la ortodoxa de Grecia y de Rusia y en los ritos orientales del cristianismo original, también en el anglicanismo de las primeras generaciones se acepta la existencia de un purgatorio. Ajá. Yo aquí hablo nada más de purgatorio, pues para señalarlo como purificación y para que se vea la relación, se note el lexema, semantema de purga. Purga significa aquello que purifica. Suena más bonito, es más apantallante la palabra catarsis, pero la catarsis y la purga son, a final de cuentas, semánticamente equivalentes. Ajá, sí. Ahora, propuse intempestivamente, a bote pronto, cuando me preguntó que cómo se llamaría esto, que se llamara Máscaras y Espejos. Bueno, Platón, Aristócles era su verdadero nombre, Platón significa el ancho de espaldas, los huesos que le llamamos escápulas son más llamados como, son mucho más conocidos como omóplatos. Ah, claro. Él se ejercitaba con alteras, era deportista, era robusto, era fornido. El filósofo Aristócles fue llamado Platón como un apodo y se queda ese apodo. Es ya el nombre con el que es reconocido el discípulo más famoso, más relevante y trascendente de Sócrates, y que de alguna manera vuelve inmortal a Sócrates, porque el Sócrates que conocemos es el que aparece como protagonista, como personaje principal de la mayor parte de los diálogos platónicos. Bueno, ¿por qué estoy hablando de Platón? Platón dice que estamos atrapados en una caverna y que vemos apariencias y que cuesta ver la realidad tal y cual es. Unos cuantos, muy pocos, hombres sabios, personas sabias, filósofos, filósofas, se atreven a salir de ese entorno asfixiante que embota, que asfixia la conciencia, que sofoca la percepción, y entran en contacto con la verdadera realidad. Y se dan cuenta que lo que habían tomado como realidad era algo diminuto, minúsculo, insignificante frente a la magnificencia de la realidad plena. Wittgenstein, en los tiempos actuales, un austriaco que se educó filosóficamente en Inglaterra, nos dice que somos como moscas atrapadas en un botellón. En el en el Nuevo Testamento, de la tradición cristiana, que quierase o no, tiene un gran impacto cultural en la historia de la humanidad, principalmente en Occidente, la parte de la epístola paulina que habla del amor
es 1 Corintios 13. Y hay una parte ahí que dice, al presente vemos como en un espejo. Ajá. Según sea la traducción, a veces dice como en un mal espejo o como en un espejo distorsionado, dando a entender que pues no tenemos percepción directa de la realidad hermosa, completa, tal cual es, Ajá, sí. sino todo nos llega filtrado y distorsionado. Pero da a entender también que después y por gracia de Dios podremos ver la realidad y la más alta, que es Dios mismo, cara a cara, Claro. de manera directa, diáfana, meridiana. Entonces, en Occidente se habla de esta ilusión, de esta distorsión, de esta percepción errónea, incompleta, insuficiente, que le llaman maya, que significa artificio, engaño, ilusión en el mal sentido de la palabra, y se habla de cómo nuestra visión es muy limitada y vemos como en un mal espejo. Y también nuestra identidad, la conciencia de sí, pues implica una máscara. No vemos nuestra real identidad, nuestro auténtico yo. Por eso Agustín de Hipona, teólogo y doctor, decía, me he convertido en un enigma para mí mismo, al cobrar conciencia de que lo que tomaba ordinariamente como su propia realidad era un engaño. Sí, por supuesto, y que todo esto que nos menciona conforme a lo que es el tema máscaras y espejos, pues es importante el aprenderlo, el saber y reforzar por ahí los conocimientos, porque bueno, escuchamos el término por ahí máscaras y hemos acudido al teatro, hemos visto, puede ser que muchísimas obras, pero entrar a fondo de dónde se deriva, de dónde proviene y el significado de el por qué la máscara y ahora el espejo, pues es importante y trascendente el saberlo, profesor, y le agradecemos muchísimo por compartirnoslo el día de hoy. Un placer. Lo esperamos la próxima semana con otro tema muy interesante, profesor. Eso espero. Muchas gracias.